Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el seminario, aquí muy contentos, ya llegando contentas, contentes. Eh, Esta vez tenemos un lujo total que nos hemos dado para nosotros mismos, para ustedes, para todos los estudiantes. Y bueno, estamos con Sandra Torlucci. Sé que muchos de ustedes la conocen, particularmente la gente del mundo de las artes, la gente del mundo de la lucha de género, la gente del estudio de las políticas, de la universidad y todos estos temas que nos interesan en común. Sandra es la rectora de la Universidad Nacional de las Artes. Sé que cada uno puede ir a buscar en la web cuál es la historia de la universidad, pero de alguna manera se compone de una universidad que tiene una historia de unos 25 años como tal, o en realidad como Instituto Universitario Nacional de Arte primero, y después como Universidad Nacional de Artes, pero con una historia atrás de profesorados y de institutos de diversas cuestiones de las artes, como Prendimiento Pueyrredón y muchos otros, centenarias, ¿no? Con una historia enorme, pero bueno, esta posibilidad de la juventud y lo añejo en simultáneo le da la posibilidad de crear, de innovar, y sabemos que aquí hay mucho interés en la producción de conocimiento, en el mundo de las artes, y lo que nos interesa aquí es, que es pensar un poco la movilización del conocimiento del mundo específico, ¿no? De las artes. Entonces lo que queríamos preguntarte, Sandra, antes de más que nada primero darte la bienvenida, es si podés compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a algunas de las cuestiones que hacen a la movilización del conocimiento, la cuestión de las agendas, de la evaluación, de la utilidad del conocimiento, de cómo esta coproducción de conocimiento tiene posibilidades de ser efectivizada en el mundo, digamos, académico y extraacadémico, en ese diálogo. Así que bueno, con eso queremos empezar. Bueno, antes que nada, agradecidísima por estar acá, por estar virtualmente con todas y todos ustedes. En especial agradecer a Judith y a Guido por la invitación, y bueno, espero poder satisfacer sus dudas, sus inquietudes, sus demandas, y si no, ya lo podría hacer en otra ocasión. Bueno, a ver, un poco como decía Judith recién, la UNA es en sí misma un paradigma en relación a lo que significa la movilidad epistemológica, metodológica y de producción de conocimientos en las artes desde hace un siglo hasta ahora. Y así como fue cambiando de estatus, fue cambiando de nombre y fue cambiando de identidad, fue cambiando o se movilizó todas esas veces en relación a cómo se concibe la enseñanza de las artes, y al mismo tiempo, entonces, directamente vinculado a cómo se conciben las artes. Y a mí me gustaría empezar por ahí, ¿no? Lo que decía Judith es 100 años de conservatorios o escuelas nacionales, que fue lo primero que se crea, con el viejo modelo europeo, que ahora vamos a entrar un poquito en esas diferencias, digamos, de modelos, pero sí, en la Pueyrredón y en el Conservatorio de Música López Buchardo, digamos, estamos hablando de más de 100 años de existencia de esas viejas escuelas nacionales. Eran las únicas escuelas nacionales, es decir, que dependían del Ministerio de Educación de la Nación, de una dirección que era la Dirección de Enseñanza Artística. Esas escuelas, como te decía antes, se crearon, se fundaron a instancias de la influencia europea, sobre todo parisina y española, digamos, respecto de las experiencias de las escuelas superiores. Escuelas superiores de artes que hoy en Francia siguen existiendo, así, igual, que como se fundaron aquí, igual que los conservatorios europeos de música, todos los conservatorios italianos, españoles, austríacos, etcétera, que tenían como objetivo fundamental una formación hiperacademicista de las artes, ¿no? De artes muy legitimadas. Entonces,
enseñar artes en el nivel superior era, en primer lugar, dedicada a la enseñanza a personas que de algún modo tenían que tener muchos conocimientos previos, tenían que haber sido formadas y formados como músicos, como pintores, como actores, como bailarines desde la infancia, y por lo tanto había que tomar exámenes muy estrictos respecto a esas aptitudes que pasaban de lo físico a lo intelectual, digamos, eran aptitudes de diferente índole las que se evaluaban para esos ingresos, y por otro lado eran instituciones con cupos muy, muy estrictos, como sigue pasando hoy en el mundo, en todo el mundo, de 30, como mucho 40 personas por año que ingresaban en esas escuelas de elites artísticas. Esos eran los viejos conservatorios que después constituyeron el IUNA. El IUNA se crea en el 96 y tiene una concepción mucho más contemporánea, aunque no tanto como la UNA misma, que ahora vamos a conversar un poco, y por qué fundamentamos. Fue todo un debate en el campo académico, un debate político, un debate epistemológico, un debate de muchas aristas, para poder cambiar por ley el nombre de IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte, a Universidad Nacional de las Artes, y con todo lo que eso implica. El IUNA lo que hizo fue democratizar esos viejos institutos, poner en juego, en crisis, digamos, la idea de los ingresos tan restrictivos. Solamente quedaron ingresos restrictivos en las carreras que requerían más habilidades físicas, como la danza o la música, pero en las otras se fueron reduciendo los requisitos de ingreso, y eso de alguna manera implicaba una otra concepción del arte. Un arte, digamos, que era posible de ser realizado por cualquier persona que habitara la cultura, digamos, ¿no? Y había un derecho a la producción artística mucho más grande. Ya no se pensaba en el perfil de graduado que pensaban los conservatorios, por ejemplo, el de teatro, que era trabajar en el Cervantes o en el Teatro San Martín, en los teatros oficiales, sino que se pensaba en la figura de un artista mucho más versátil, un actor o una actriz que pudieran trabajar en televisión, en cine, ¿no? En teatro, etcétera. Y lo mismo pasó con las otras artes, ¿no? Estoy tratando de poner ejemplos diferentes para que vean también la amplitud que tiene la universidad, ¿no? Se enseñan todas las disciplinas, si todavía podemos hablar de disciplinas artísticas, que esa es la última cuestión. Cuando aparece la necesidad de cambiar el nombre, no es una necesidad caprichosa por la denominación, sino que tiene que ver como todas las luchas que se dan en el lenguaje con cuestiones de identidad y de comprensión, y tiene que ver también con lo que vos preguntabas, Judith, de la relación de la utilidad o de la relación de la funcionalidad de las artes en la sociedad, y en vínculo con las otras ciencias, o con las ciencias, porque en realidad ahí vamos a entrar a otro punto. ¿Son las artes ciencias o no lo son? Ese sería un punto posterior. Entonces ahí armamos un grupo de investigación yo era en esa época todavía era decana de artes dramáticos, y venía trabajando mucho sobre la cuestión del teatro y cómo se producía conocimiento en ese ámbito, y venía trabajando con un equipo de investigación allí, y al empezar a aparecer la posibilidad de mi candidatura a ser rectora, empecé a trabajar directamente ampliando el campo a todas las artes. Y la idea aparece desde un punto importante de mi bibliografía, digamos, de cátedra, que es un texto de Gilles Deleuze, que se llama ¿Qué es la filosofía?, de Deleuze Guattari, que es la filosofía, y que de alguna manera trabaja, bueno, lo conoces, espero que Sí. lo conozcan, y si no, súper recomendable. A partir del video que habíamos pasado tuyo, hubo justamente un pedido de referencia a cuál era el texto de Deleuze al que habías hecho referencia, así que justo lo tenemos presente, como te contaba, esto de los estudiantes de Europreto, de Colombia, gente que está muy interesada en las artes en nuestro seminario, ¿no? Bueno, a mí me parece muy importante ese texto de Deleuze Guattari, porque yo lo dije muy rápido, era una charla muy grande, muy amplia, con un público muy diverso, la de San Luis, pero a mí me ocupó muchos años el texto,
es el último texto de Deleuze, y por supuesto que a mí me parece fascinante que al final de su carrera, digamos, se pregunte qué es la filosofía. Ese título ya simplemente Ya da ganas. por Da ganas el título, el texto es impresionante, y bueno, y lo que trabaja son dos o tres cuestiones que a mí me funcionan siempre en relación a otra obra de Deleuze, solo Deleuze en este caso, que son sus dos estudios sobre cine. El estudio sobre cine 1, la imagen-movimiento, y el estudio sobre cine 2, de imagen-tiempo, donde él trabaja cuestiones desde la semiótica y la filosofía vitalista bergsoniana, digamos, ahí trabaja Peirce y trabaja Bergson, y donde él va a un horizonte muy fenomenológico que tiene que ver con una necesidad de producción de conocimiento que tiene la humanidad y que básicamente apela a tres grandes formas, ¿no? de producir conocimiento. Y ahí vamos un poco a lo de la utilidad, si querés, también. Una es la filosofía, que produce conceptos, y que hoy podríamos hablar también de cómo las ciencias sociales, o las diferentes teorías de las humanidades, de las críticas, digamos, y las ciencias sociales, además de la filosofía, que producen conceptos. Las ciencias lo que se llaman las ciencias más duras, o las ciencias más tecnológicas también, hoy también las tecnologías, que producen funciones, es decir, formas de organizar el mundo. Y por último, las artes, que producen afectos y perceptos, dice él. O sea, no solamente produce eh, una cosa que no produce ninguna otra disciplina o forma de producción de conocimiento, que son los afectos, sino que también produce perceptos que son fundamentales para la configuración, incluso kantiana, de la incorporación a la producción imaginaria y a la producción simbólica, que tiene que ver con la esquematización, o sea, la forma necesaria para que algo sea representado semióticamente, inclusive, de unir una imagen a un concepto, ¿no? O sea, si la filosofía o las ciencias producen conceptos y funciones, ¿quién produce los perceptos? ¿Quién produce la imagen? Dentro de lo que sería la innovación, por decir una palabra que a mí no me gusta, porque el sentido de la innovación es que le da un valor de cambio, digamos, al conocimiento, justamente, y es nada más que para no decir creación, es nada más que para no decir lo que dice Saussure, de poiesis, es para descartar a las artes, o para separar a las artes de lo que sería el universo de producción de conocimientos, que es una vieja, digamos, manía del eurocentrismo y el logocentrismo, porque eso desde Platón para acá se trató de apartar a las artes. Y me parece que se trata de apartar a las artes porque todo el tiempo, y ahí voy a citar otro filósofo que a mí me guió toda la vida, desde que yo me empecé a formar. A mí en la carrera me pasó que me encontré con mi maestra, que es Graciela Fernández Toledo, la deben conocer, está en Filosofía y Letras, da todavía una cátedra de estética y teorías teatrales, y ella, apenas yo estaba estudiando Historia de la Filosofía Antigua, así que estaría en primero o segundo año, la tuve docente, y me dio para leer un texto llamado La metáfora viva, de Paul Ricoeur. Y ese filósofo, que es Paul Ricoeur, a quien también espero conozcan, elabora una teoría de la metáfora, y luego elabora una teoría de la ficción y el poder hacer, y de la imaginación en el discurso y en la acción, que es fundamental para la historia, para la sociología, para la antropología y por supuesto para las artes, porque va a hablar de narración y todo lo que tiene que ver con la narración, digamos, tanto desde el punto de vista histórico, y allí lo que Ricoeur plantea, que a mí me parece fundamental también toma esta idea de esquematización necesaria para la imaginación, y él plantea que no existe la posibilidad de imaginar sin la función poética de la metáfora. O sea, él dice, no se puede pensar ni siquiera en un proyecto ideológico si no es a partir de la metáfora. Hay un texto muy lindo que sintetiza todo eso, que se llama La imaginación en el discurso y en la acción, que es un ensayo que está dentro de un libro que se llama Hermenéutica y Acción. Y él va a explicar eso, cómo la utopía y la ideología son dos prácticas del imaginario social, y ambas están vinculadas estrictamente a la metáfora, porque en realidad la imaginación es un proceso metafórico, es un procedimiento poético. A partir de estas grandes lecturas, digamos, que a mí me llevaron muchos años de trabajo, y para hacer diferentes producciones dentro del ámbito del cine y del teatro en general, que es donde yo me manejaba,
empezamos a pensar con Yamila, con una colega con quien trabajo en todas las cátedras de Filo y en la UNA, empezamos a pensar en una fundamentación epistemológica para mostrar que la Universidad Nacional de las Artes podía llamarse así, y no instituto universitario, porque la argumentación que se daba era que no era universal, sino que tenía una sola disciplina, ¿no? O sea, Bueno, que el arte era una sola disciplina. la UTN también tiene una característica, digamos, Sí, disciplinaria, y pero nadie ustedes saben que, ya ha tenido que sus propios problemitas las leyes de tienen legitimación. excepciones, y la ley de educación superior exceptuaba la UTN. O sea, decía, bueno, todas las universidades tienen que tener muchas disciplinas, pero la UTN no. Es que Y además nada más que porque... el pecado de origen de haber sido la universidad obrera creada por el peronismo nunca se le fue perdonado. No, totalmente, totalmente. Y al mismo tiempo eso, que no se le perdona desde una perspectiva, digamos, napoleónica, vamos a decir así, se le perdona todo desde la otra perspectiva, que es, lisa y llanamente, el ser la universidad obrera y por lo tanto dejarla exceptuada. Entonces se le exceptúa por eso. Y no se trabaja con una recuperación de lo que significan las disciplinas hoy, porque hoy no existe tampoco la universalidad que se pensó en la Universidad Europea en un determinado momento. Y eso es lo que a mí me parece me parece como cosa interesante, y creo que la UNA logró imponer en una pelea propia, pero que se extendió al sistema universitario. A ver, yo hace muchos años también trabajo con Humberto Eco, porque trabajo semiótica, y él cuando busca los límites epistemológicos, académicos, políticos, etcétera, de las ciencias, disciplinas y dominios, me había también obligado a pensar qué significa ciencia, disciplina, dominio. Las artes son ciencias, no son ciencias. Yo daba clases en Filo, y ahí las carreras de artes combinadas, en realidad son carreras que trabajan con las artes como ciencias humanas. O sea, son teoría de las artes, crítica de las artes, análisis de películas, análisis de texto musical, análisis de... No hay lo que pasa en la UNA, que son, digamos, artes aplicadas. Nosotros enseñamos a tocar el piano, enseñamos a bailar, enseñamos a actuar, enseñamos a dirigir teatro, a hacer diseño de luces, a trabajar con las computadoras en producciones multimediales, a pintar, a esculpir, e inclusive a hacer arte impreso hoy. Y a escribir también, cosa que no existía, y en el año 2016 creamos la carrera de Artes de la Escritura, no letras, nada que ver. Yo hice letras y solamente tenía teoría, ¿no? Todas las teorías, todas las literaturas. Ahora nosotros tenemos una carrera que el 60% son talleres de escritura, de narrativa, de poesía, de teatro, de guión, etcétera, ¿no? Y básicamente le pusimos ese nombre, Artes de la Escritura. Y eso es el concepto que a mí me parece que es la UNA, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, a ver, en un punto mostramos políticamente una diferencia muy absurda con las universidades privadas. Y decíamos, bueno, si hay una universidad del cine, ¿por qué no puede haber una universidad de las artes que tiene cine, teatro, música? Porque en las privadas se permitía. La Favalor es una universidad que solo enseña ciencias médicas, entonces una sola ciencia, no es que tiene todas las ciencias. En cambio nosotros era porque éramos artes que no nos dejaban, era obvio que era por eso, por más que lo justificaran por la unidisciplinariedad. Y ahí yo me vi obligada a fundamentar, junto con Yami y algunas colegas más, que en realidad no hay una sola... El arte no es el arte, son las artes, y no es una disciplina, sino que es una forma específica de producir conocimientos. Por eso me sirvió tanto Deleuze, porque no es una ciencia, no es ni una ni varias ciencias, ¿no? Es otra forma, es como hablar de ciencias, filosofías, tecnologías, artes, son formas de producción de conocimientos diferentes. Lo que nosotros estábamos, digamos, el problema de nuestro pensamiento moderno, colonial, eurocentrado, de separar todo en compartimentos estancos, nos obliga a tener que pensar específicamente las intersecciones, ¿no? Y un poco lo que tratamos de ver desde la movilización del conocimiento son los espacios de encuentro entre extraacadémicos y académicos, entre intervención social, fuera y adentro de los muros. Bueno, ¿cómo lo vive y cómo lo pensás las universidades de las artes en general, y ahí también
en otros países donde participan los miembros del seminario, cómo se piensan esas intersecciones, esos espacios de encuentro. Bueno, lo primero que a mí me gustaría decir es que desde que existe la UNA, más o menos en la misma fecha, se fueron creando las otras universidades de artes en Latinoamérica, cosa que no ocurre en Europa. En Europa siguen con esos modelos antiguos tipo conservatorios o escuelas superiores, en la mayoría de los casos, salvo las escuelas privadas más modernas, ¿no? De diseño, etc. En Latinoamérica, en cambio, empezaron a crearse universidades o institutos superiores, digamos, pero con esta concepción de integrar las disciplinas artísticas y que no sean compartimentos estancos, sino que entre sí puedan ir produciéndose algunos encuentros y algunas cuestiones transdisciplinares, por lo menos entre las diferentes artes, por lo menos. Entonces tendríamos además que lograr que haya transdisciplinaridad con las ciencias sociales, con las ciencias humanas y con todas las ciencias, porque en realidad, incluso con las ciencias médicas, ¿no? Yo siempre digo que cuando escucho hablar ahora, en el medio de la pandemia, ¿no? Los que saben de infectología y el cuerpo y la biología, yo digo, pero pucha, y la cabeza, el cerebro es parte de la persona, y no lo tienen en cuenta como un problema de salud, porque los psicólogos no son médicos, porque esos compartimentos estancos hacen que los claustros sigan manejándose igual afuera y adentro de la universidad. Las cátedras se siguen manejando igual afuera y adentro de la universidad. O sea, estudian esto separado de todo lo otro, y después salen y aplican esos conocimientos a una cosa separada de todo lo otro. Llámese cuerpo, llámese sociedad, o llámese actividad política o lo que fuere. Entonces a mí me parece que las artes no pueden permitirse eso, justamente eso no se lo pueden permitir. Y en ese sentido me parece que fueron cambiando las universidades de artes en relación a lo social. Me parece que la idea de arte y políticas, artes y políticas, es una idea que después de la Escuela de Frankfurt y sobre todo también con los movimientos de decolonización latinoamericanos, fueron muy fuertemente aceptando la idea de que las artes no son solamente las artes de elites, de que son producciones que se dan en la sociedad, las artes de masas, digamos, aparecen como una cuestión fundamental, se tienen en cuenta, se empieza a enseñar circo, se empieza a enseñar cómo, no sé, trabajar en visuales también con cuestiones incluso comerciales, como el marketing o cuestiones de cine, industriales, etcétera, y entonces se desauratiza, sería, ¿no? En términos de Benjamin, se saca el aura del arte burgués, del arte elitista, que era simplemente un arte destinado o primero a las coronas o después a las burguesías, y empieza a tener un horizonte mucho más popular, digamos, y democrático, las artes. Y también se empiezan a estudiar esas nuevas formas de arte, artes callejeros, artes políticas, manifestaciones del arte cotidiano. Eso a ver, tanto en sociales como en Filo en la UBA, como en otras universidades de la Argentina o de Latinoamérica, empezaron a aparecer esos fenómenos como fenómenos necesarios de ser estudiados por parte de las ciencias sociales, por parte de las ciencias humanas, sobre todo, a veces de la filosofía, menos, y por supuesto las propias artes fueron reconocidas y apropiadas por las instituciones y las academias, porque al estudiarse los fenómenos de artes de masas, luego las y los artistas formaron parte de esos universos de producción de conocimiento, fueron de alguna manera legitimados y empezaron a incorporarse en las actividades académicas. De todos modos, la relación entre las y los artistas y la academia es una relación tensa. Es una relación tensa, como también es una relación tensa la de las y los políticos y la de la academia, porque básicamente los intelectuales, las artistas y los artistas tenemos una posición muchas veces revulsiva, muchas veces crítica, que no le cae bien a la estructura académica esquemática, organizada, más contracturada, más apegada, digamos, a las viejas metodologías y a determinados cánones, como tampoco le cae bien a la política, digamos, ¿no? Por diferentes razones, pero por las mismas, en un punto que tiene que ver con la diferencia, con las cuestiones de
de escribir a tal punto que el artista o la artista siempre busca la reificación, ver desde otro lugar, mover, marginalizar, dinamizar. Bueno, hay muchas búsquedas dentro de la producción artística, pero siempre es crear, nunca es repetir. Entonces, la ciencia, muchas veces, la ciencia y la tecnología repite y modifica, ¿no es cierto? Diría, pues, ¿no? O sea, vos ahí trabajas con determinados parámetros o leyes o hipótesis, digamos, que luego modificas parcialmente y las pones en condiciones de laboratorio o en otras metodologías hasta que las probás y largas nuevas, digamos, leyes con poca variación. Las artes no son así. Entonces tiene que haber una variación prácticamente total, en el sentido de que las estructuras son totalmente nuevas y cuanto más diferentes, más emociona, más reifican, más comunican. Entonces es difícil meter la cuestión de la academia y la cuestión de las artes en un pie de igualdad con las ciencias. Las artes y las ciencias en ese sentido son diferentes. Entonces, el sistema universitario con nosotros en Argentina, pero con todas las universidades latinoamericanas, e incluso Claxo lo vio y muchas veces nos invitó a las personas responsables de la educación superior en artes, decanas, decanos, rectores, no solo hay universidades, también hay facultades, ¿no? La Universidad de Córdoba crea la Facultad de Artes, algunas ya las tenían, otras se crearon ahora, como la de Comechingones. Y lo que en esas invitaciones lo que aparece es la necesidad de contemplar lo que las artes pueden aportar en la movilidad de la producción de conocimientos de las academias. Y nosotros siempre somos un ejemplo para pensar, por ejemplo, en cambios de paradigmas de evaluación, que era una parte de la pregunta, o incluso de acreditación, muchas veces de acreditación, o de, no sé, de incluso metodologías nuevas, o formas no sé, de conciliar actividades que no son necesariamente académicas, pero que contribuyen a la academia, ¿no? Por ejemplo, la producción artística contribuye a la academia, aunque no sea una actividad netamente académica. O la producción artística es parte de la investigación, tiene un momento de investigación, no se puede llamar investigación como la que llama el CONICET, de hecho, en artes prácticamente no tenemos ninguna posibilidad de aplicar a CONICET, salvo bajo el rótulo de ciencias humanas, que es otra cosa, ¿no? Entonces, o ciencias sociales, podría ser también, pero después, si no es para producción artística, imposible, no se considera que es investigación la producción artística, pero sin embargo se producen no solamente se producen obras de arte, se producen también transformaciones tecnológicas, se producen también transformaciones comunicacionales, se producen también transformaciones o pensamientos en relación a géneros, a resoluciones corporales. Nosotros nos preguntamos hace mucho tiempo por qué está, por ejemplo, separado el pensamiento de manera privilegiada con otras funciones. ¿Por qué la memoria está localizada en el cerebro? Cualquier actor sabe, cualquier actriz sabe que la memoria está localizada en todo el cuerpo. Entonces, básicamente, esas cuestiones que nosotros ponemos en crisis y que nosotros planteamos, es cierto que no las sabemos plantear con los argumentos académicos que utiliza la filosofía o la sociología o la antropología o alguna otra disciplina de cualquier orden de la academia. Pero sí las podemos mostrar, lo podemos mostrar. Podemos mostrarlo estéticamente. Entonces, me parece que en ese sentido conmocionamos bastante lo que sería el esquema académico y tensionamos bastante la cuerda a la hora de pensar, por ejemplo, hacen un programa en la SPU para fortalecer laboratorios, y nosotros presentamos, le armamos una sala de teatro. No, pues esto no es un laboratorio, ¿no? ¿Y qué es? Claro. ¿No? Va a haber cuerpos, va a haber cuerpos con mediación tecnológica, va a haber... Sí, bueno, pero nosotros enseñamos esto, ustedes como gobierno, como Estado, ¿no? Decidieron que era necesaria una universidad de arte, necesitamos nuestros laboratorios de sonido, de luces, de todo lo que, de grabado, digo, laboratorios para nosotros es eso. Bueno, entonces tienen que ampliar la categoría laboratorio, Exacto. de taller. ¿No? Y eso amplía el horizonte epistemológico también. Sí, también le hace a la academia esta mirada otra, tan sano es este intercambio.
me surgen un montón de millones de cosas que podríamos seguir hablando hasta el infinito, por lo menos yo, si me regalaras el tiempo, me podría hablar contigo y escucharte en torno a miles de cuestiones, políticas públicas, y esta cuestión que planteabas de los estados, cómo contribuyen, financian, apoyan, y de qué manera, y cómo impacta también los cambios de gobierno y todo lo que se ha sufrido en distintos periodos históricos, y también las creaciones alternativas. Bueno, no sé, miles de cosas se me vienen a la cabeza, hablando de lo teatral, cuando hicimos los festejos de los 120 años de la UBA, se hicieron unas mini obras sobre la historia de la universidad. Recuerdo una obra de teatro en vivo, ¿no? Estábamos ahí, entraban unas personas en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y nos contaban las conversaciones imaginarias, pero basadas en hechos de la historia, entre los hermanos Frondizi, ¿no? Entonces uno le decía, no, pero, que era el presidente, no, pero nosotros tenemos que hacer la ley, ¿no? Y laico libre, y toda la discusión, o otra pequeña obra de teatro de unos 15 minutos, sobre los descubrimientos en torno a cómo la nicotina afectaba a la salud, y todos se imaginan una cuestión de época, y hoy tanto, me quedé en ese momento tan alucinada con esas otras formas tan poco exploradas y explotadas en el mejor de los sentidos, eh, que ayudan y que son buenísimos. Así que te voy agradeciendo, Sandra, para ir dando cierre a este encuentro. Es de verdad un lujo total conversar con vos, y bueno, que sigamos en contacto y viendo cómo se puede pensar en alguna de estas cuestiones. Y bueno, vamos a acompañar este video con algunos poquitos textos disparadores. Sabemos que todos estos temas, cada uno de ellos abre muchísimo más. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Sandra, y vamos dándole un cierre a este encuentro. Dale, bueno, cuando quieran. Yo tengo ahí un par de textos también que por ahí no nombré, que son muy contemporáneos, como ya que hablabas de una cuestión que tiene que ver con el espectáculo, también para mostrar o para hacer coincidir dos momentos, porque también un texto en la lógica del sentido, él habla del agón, y es la capacidad que tiene un actor de desdoblarse en el tiempo y hacerse presente y pasado simultáneamente, o presente y futuro simultáneamente. Eso es una cuestión fenomenológica que solo el teatro o las artes performáticas pueden hacer, y ni la ciencia ni nada, solamente las artes performáticas, y es muy presencial, tiene que ver con la cuestión de la performance. Y el espectador, la expectación, ¿no? Eso son situaciones que también son siempre fenomenológicamente muy fuertes. Todas las performáticas, la música, la danza, el teatro y todas las aledañas. Hay un texto de Rancière muy, muy importante que se llama El espectador emancipado, que trabaja también con esta idea de lo político vinculado a la comunicación en la generación de un espectador que se emancipa. Así que eso, para terminar en este ejemplo justo en el que vos dabas, que tiene que ver con las representaciones de época, sobre todo, que las vemos de una manera o con otros ojos, digamos, ¿no? Configuramos nuevamente la época y mucho mejor la historia. Y también hay ejemplos cinematográficos o de tele, como Paca Paca, que generó una lectura completamente diferente para la infancia, digamos, de lo que eran las luchas por la independencia, etcétera, para poner un ejemplo argentino, pero seguramente hay otros latinoamericanos. Así que, sí, cuando quieras, las preguntas que quieran, encantada. Nos vemos. Excelente, te agradezco muchísimo.